con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y junto a nuestro gran productor Miguel Zavala estaremos al frente en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Bueno, vamos a tocar y abordar un tema que ha ido creciendo a lo largo de estas últimas semanas y que determina además en el ajedrez político internacional una influencia decisiva en el precio de los metales, en el precio del petróleo, como es este conflicto en el Medio Oriente. Así es, César. Bueno, lamentable lo que está sucediendo, tanto, sobre todo por las pérdidas de vidas humanas, que es lo que más lamentamos, pero definitivamente afecta también a la economía mundial todo este conflicto bélico. El presidente de Irán ha declarado el enemigo común a Israel y eso determina que, la verdad, como hace muchos años se piensa, la solución en el Medio Oriente no es cercana. Todo esto lo vamos a tratar de la perspectiva de la minería y de la economía internacional, nada menos que con nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González, quien estará acá con nosotros. Geopolítica, energía y minería. Tenemos otra invitada también. Así es, César. También tendremos la presencia de Karina Ceballos. Ella es presidenta de WIN Perú, con el tema equidad, competitividad y sostenibilidad. 3 retos claves para las empresas mineras de cara al 2050. Además tendremos un resumen de Minexpo 2024 realizado en Las Vegas, Estados Unidos, en la que Rumbo Minero estuvo presente a través de Miguel Zavala. Vamos ahora con las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El proyecto minero El Algarrobo, ubicado en Tambo Grande, Piura, ha sido declarado de interés por Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas. Este importante proyecto contempla una inversión total de $2.753 millones y representa una de las iniciativas más destacadas en el panorama minero del Perú para este año. El esperado proyecto minero Tía María, ubicado en Arequipa, está a punto de convertirse en una realidad. Según el presidente ejecutivo de Sauder Perú, Óscar González Rocha, la construcción de este proyecto comenzará a inicios del 2025. Con una inversión de $1.400 millones, se espera que la mina entre en funcionamiento en un plazo aproximado de 2 años. Muchas gracias, Gabriela Chicoma, por las principales noticias mineras de la semana. Como lo habíamos anunciado, tenemos en nuestros estudios a nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González, quien se encuentra en Lima por estos días y con el cual vamos a conversar sobre este tema que nos está preocupando a muchos y en distintas latitudes del mundo, como es la escalada violenta en el Medio Oriente. Lo que empezó siendo un conflicto determinado por el ataque del grupo terrorista Hamas a un evento en Israel se ha extendido ahora mucho más y, por supuesto, con un impacto en el precio de algunos recursos tan importantes como es el oro y el petróleo. José, bienvenido a nuestro programa, como siempre. Encantado de tenerte aquí en Lima. Y claro, lo que hemos visto en estas últimas semanas ha sido pues un impacto directo en lo que yo he mencionado, el alza del precio del oro, la búsqueda del refugio, ¿no? También en el dólar y también el impacto que ha tenido en el petróleo. ¿Cómo dibujas tú todo este escenario? A un año del ataque de Hamas en los kibbutz colindantes con Gaza, empiezan a salir los detalles de lo que realmente era el conflicto para el que se había preparado Israel, que era con Hezbollah en el sur del Líbano, colindante a los territorios de Cisjordania, donde también hay población palestina y un conflicto permanente con los colonos que han invadido terrenos que no les correspondían, respaldados por la administración de Netanyahu. La explosión de los beepers, de los pagers, de los comunicadores y los ataques en Hezbollah indican que realmente ese es el conflicto para el que se estaba preparando Israel y han destruido prácticamente la capacidad ofensiva de Hezbollah en el sur del Líbano. Sin embargo, había que tomar en cuenta que Hezbollah en el sur del Líbano era el proxy de Irán para ser una amenaza permanente contra Israel. Y de ahí que haya habido una reacción de Irán por los ataques en Líbano, por los ataques que hubo en su momento en Damasco y en el propio Teherán, y el conflicto se viene escalando. Y ese escalamiento incluye una serie de detalles, entre otros, que hay una discusión entre Israel y los Estados Unidos, porque Israel podría estar considerando contraatacar
instalaciones fundamentales de Irán, incluyendo sus instalaciones de petróleo. Hay que tomar en cuenta que Irán es un productor de petróleo relativamente importante, produce 3 millones, puede producir 4 millones, es lo que llama un swing producer. Su producción no entra a Occidente, pero mantiene los mercados estables, y a raíz de las tensiones crecientes, el petróleo ha llegado ya a cotizarse cerca a los $80 el barril, venía de niveles de 69, 70, y hoy día está fluctuando entre 74 y 78, y esa tensión se va a mantener. Y como dice César, tiene implicancias generales. El precio del oro sigue subiendo, se acerca a la barrera de los 2.700 que se esperaba que fuera el cierre del fin de año, y si las tensiones se incrementan, ambas materias primas van a seguir subiendo. Correcto. José, bueno, sobre el tema del petróleo, ha venido declinando en función a las expectativas de modesto crecimiento en China y también la desaceleración económica de los Estados Unidos. ¿Esas expectativas han cambiado en algo vis a vis con el conflicto en Medio Oriente? Al mismo tiempo que se desata el conflicto en un confrontamiento con Hezbollah que era inesperado, que sin embargo de nuevo sabíamos que ya venía planificado, se anuncia lo que comentamos la semana pasada, el paquete de estímulo monetario en China, que está modificando las perspectivas o manteniendo perspectivas relativamente positivas con relación al crecimiento chino, que ha incrementado la presión en los precios del petróleo, del cobre y del oro, y eso se ata con el recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal de medio punto. Se espera otro recorte de 0.25% en la sesión de noviembre, que coadyuvaría a que la economía norteamericana se suspende la huelga de estibadores o las negociaciones al respecto hasta enero. Eso podía haber afectado las dinámicas de crecimiento en Estados Unidos, se han desplazado, la economía norteamericana sigue creciendo. Las perspectivas hacia el fin de año para el petróleo y las materias primas son relativamente positivas. Curioso, porque hace 60 días ese no era necesariamente el escenario. ¿Y qué prevés tú para el tema del oro que estábamos hablando, que ha tenido también un impacto importante? Y bueno, la definición es la búsqueda de los inversionistas en algunos recursos como un refugio de sus propias inversiones. En relación al oro se conjugan tres tendencias fundamentales, César. Por un lado, y es un tema que hemos venido cubriendo en Rumbo Minero ya prácticamente por años, que la demanda por oro ha cambiado. Ya no son privados, sino son los bancos centrales, particularmente los del Asia. Eso es una de las dinámicas fundamentales. Por otro lado, los riesgos geopolíticos que acabamos de mencionar. Y el tercero es la insurgencia de los BRICS como líderes en lo que se llama el sur global, en contra de la primacía del dólar en el norte global. No que eso vaya a suceder en el corto plazo, pero esas dinámicas y su cambio, las tensiones entre Rusia y Occidente por el conflicto en Ucrania, estas tensiones crecientes en el Medio Oriente, han hecho que el oro pase de $2.200 la onza, que era su nivel récord, supere los 2.500, se acerca a los 2.700. Si supera los 2.700 ya podríamos estar viendo el oro a $3.000 la onza hacia fines de este año, lo cual sería extraordinario. Y los gold bugs, los fanáticos del oro, terminarían por tener la razón luego de haberla no tenido por como 15 años. Sí. José, como nos señalabas en tu comentario de la semana pasada, el cobre también se ha venido recuperando, aproximándose a una cotización de $4.5 la libra. ¿Cuáles son las expectativas en relación al metal de la transición energética? Mira, como comentábamos, los anuncios chinos inesperados en el tercer pleno del Partido Comunista Chino, no se aprobó un estímulo a la economía china, lo cual hizo que el cobre descendiera de ese récord de 5.2 por debajo de 4. Se generara un cierto pesimismo alrededor del cobre. Sin embargo, sorpresivamente se anuncian medidas monetarias, todavía no estructurales en China. Los Estados Unidos mantienen sus tasas de crecimiento, bajan las tasas, mejoran las perspectivas y el cobre de nuevo se acerca al 4.5, está alrededor de 4.5, podría volver a tentar esos niveles del 5 y las tendencias seculares. Vamos a comentar posteriormente, BHP, el mayor productor de cobre del mundo, acaba de sacar un reporte donde subraya que las tendencias seculares en relación al cobre son positivas. Y si bien la mitad de la demanda del cobre a nivel global se sigue manteniendo en construcción, en donde China es un demandante
importante, la posta la va a tomar la transición energética, cuyo impacto en la demanda efectiva del cobre, vía la electromovilidad y las energías alternativas, no la hemos visto completamente. Diego Macera del IPE decía en Confemina, en Expomina, que la demanda para la transición energética va a ser históricamente una de las más altas en la historia de la demanda del cobre, y hacen una serie larguísima de siglos. Y estas expectativas de que el cobre llegue a niveles entre 6 y 8 dólares la libra secularmente, es decir, en los próximos 5 a 10 años, tienen argumentos estructurales muy fundamentados. El cobre se va a convertir en un recurso tan esencial como el agua, prácticamente. Correcto, y no hay nuevos materiales. Se habla, el aluminio podría ser, es tan o mejor conductor de la electricidad que el cobre, y a ciertos precios el aluminio podría ser una alternativa. ¿Cuál es el problema del aluminio? No es maleable, no es flexible. El cobre es muy noble. Correcto. Y tiene muchas limitaciones. Hay nuevos materiales que molecularmente podrían suplantar el cobre, pero son muy caros, ¿sí? Prácticamente no hay sustituto al cobre, y en el caso de las reservas globales, lo dice el reporte de HP, la mayor oferta va a venir de América Latina. Y subrayamos, como siempre hemos dicho, probablemente el Perú no tenga las mayores reservas de cobre, pero cuando hablamos de minabilidad, Así es. siguen siendo las más importantes. Ergo, el Perú sí puede duplicar su producción, producir más cobre que Chile en proyectos que ya están aprobados, y con esa asistencia en los precios va a seguir siendo un motor importante. Ahí más adelante vamos a profundizar luego en otro programa acerca de por eso la importancia de Tía María también, que estamos nosotros tratando de siempre poner en valor la decisión de hacerla operativa. Bueno, tú eres un destacado analista económico internacional, sales en muchas cadenas norteamericanas, radicas en Nueva York, te vemos siempre en CNN. Quisiera pasar a la parte política, porque ya el segundo martes de noviembre habrán de producirse las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Kamala Harris, cuando sale designada en la Convención Demócrata, despierta muchos entusiasmos, pero lo que vemos hoy por las encuestas, prácticamente hay un empate técnico. ¿Cómo se proyecta, según tu perspectiva, lo que va a ocurrir en la disputa de Kamala Harris con Donald Trump? Kamala Harris ha tenido una recuperación en términos de las encuestas y la intención de voto importantes vis-a-vis Biden. En su peor momento Biden, y en las encuestas, estaba 6 puntos por debajo de Trump. Hoy día Kamala Harris está 3 puntos por encima de Trump. Sin embargo, esos 3 puntos porcentuales, en el promedio de los promedios de las encuestas, en quienes siguen tales indicadores, siguen estando en el margen de error técnico. Claro. Y en los Estados Unidos, en la medida que la elección es indirecta, es decir, vota el colegio electoral, por quien votan los ciudadanos, se mide lo que se llama la ruta a los 270. 270 es el número mágico, porque con 270 votos electorales sale elegido presidente. En los últimos cálculos del New York Times y de quienes miden estas cosas, Kamala Harris llega a 270 con Trump en 268. Y los votos los determinan 3 votos de un estado que tiene una cifra repartidora de votos electorales a diferencia del resto de los estados. ¿Cuáles son? Que es un solo estado. Son 7 o 8 estados los que están en competencia para llegar a esos 270, y se me escapa el nombre del estado, pero este es un estado que tiene 3 votos. En Estados Unidos, winner takes all. El que gana un estado se lleva todos los votos del estado. Iowa creo que es el estado. No, Iowa tiene winner takes all, ahorita lo recuerdo. Pero este estado tiene 3 votos y le da uno al ganador y reparte los 2 votos dependiendo de quién ha ganado el estado. Si esa ecuación no funciona perfectamente, podríamos estar en una situación en que saquen 269. Solo ha sucedido una vez en el pasado en la historia de los Estados Unidos. Si ambos candidatos están empatados, la Cámara de Representantes se constituye como poder electoral. El poder electoral no existe en Estados Unidos, y votan un voto por estado. Y podría suceder que el voto presidencial difiera del voto legislativo y el legislativo termina eligiendo al presidente. El Senado elige al vicepresidente. La angustia que más se recuerda es en la disputa de Richard Nixon con John Kennedy de 1960, correcto, en la que aparentemente Nixon obtuvo más votos, pero no los votos electorales. Y luego lo de Al Gore con George Bush, que ha merecido hasta en Netflix un documental muy interesante de cómo se fueron ajustando las votaciones, sobre todo en Florida, ¿no? Correcto. Que era determinante, y donde Bush, que era hermano de George Bush, era nada menos que el gobernador. Correcto, y ganó Bush por
390 y pico votos. O sea, exactamente. José, para finalizar, también queríamos tener un poco tu análisis respecto a cómo se está moviendo el ambiente electoral en América Latina. Bueno, tenemos este mes una elección, un proceso electoral pendiente que es en Uruguay. Hace poco también Claudia Sheinbaum ha asumido la presidencia de México y también continúan las tensiones con Venezuela. ¿Cuál es tu análisis político respecto a esto, relacionado obviamente siempre a minería y petróleo? En este ciclo electoral que culmina a nivel global, en donde la mitad de la población global eligió presidentes, y en América Latina tenemos un fenómeno similar, terminamos el ciclo con Uruguay, queda claro que ya la gente pareciera no estar votando por olas rosas o olas azules o rojas o de ningún color, sino que está votando contra los incumbentes, contra quienes han gobernado y no han gobernado bien. La gente está buscando soluciones a sus problemas. En general se habla que la gente ya no quiere revolución, sino que quiere inclusión. Ya no quiere respeto, sino reconocimiento. Y esto está generando una cantidad de cambios a nivel global. La elección norteamericana por eso es tan importante. Si Kamala Harris fuera elegida, por primera vez una mujer, además de piel oscura, e hija de inmigrantes, gobernaría el país, eso va a causar probablemente más reacciones que la elección de Obama. Y la elección de Sheinbaum en México ha sido significativa porque ganó casi por encima de 26 puntos porcentuales, lo cual subraya que la gestión de López Obrador de cara a la gente que la eligió ha sido mejor de lo que las críticas. Se ha ido López Obrador con 63% de aprobación. Es impresionante. Veremos cómo termina de irle a Milei en Argentina. La popularidad de Bukele en El Salvador es indestructible. Boric ha terminado siendo un gobernante casi desde el medio, de izquierda, muy circular. Lula no tiene las dinámicas que en el pasado. Ecuador en una crisis impresionante, en el Perú una fragmentación que no termina de encontrar una dirección de cara al 26. Y lo cierto es que hay un proceso de relación a los recursos naturales, particularmente en la minería, interesante en América Latina. Hay nuevas iniciativas legislativas en Brasil, en Chile, en Argentina, en México, de distintas magnitudes, pero todas tienden a entender el rol de la minería hacia el futuro. Y hay que recordar que Claudia Sheinbaum es ingeniero medioambientalista. Y ella ha manifestado que las únicas políticas que aparentemente va a cambiar, o que lo dijo en su campaña y al haber asumido el mando, es la política petrolera mexicana. Y va a favorecer la sustitución del petróleo por energías alternativas, lo cual la línea con la minería, lo hemos mencionado en el pasado. Curiosamente, en este ciclo, los intereses medioambientales están alineados con los intereses mineros, siempre y cuando la minería sea, como siempre lo hemos dicho en el programa, moderna, tecnológicamente de avanzada y con conciencia de temas sociales y de temas medioambientales. Sheinbaum podría sorprender que, a pesar de ser de Morena y venir una tendencia de izquierda en México, se alinee con los intereses de la minería en función de la descarbonización. José, como siempre, un gusto tenerte en el programa, en vivo me refiero. La próxima semana ya estaremos enlazados, como siempre, desde Wall Street, Nueva York, que es tu sede. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Encantado. Hemos estado con José González, nuestro editor internacional en la revista Rumbo Minero, y además nuestro gran colaborador y que nos ilustra siempre desde Nueva York sobre las últimas tendencias internacionales en el campo de la economía y, por supuesto, particularmente la minería. Una pausa, retornamos a nuestro programa.